Hola, estimados tutores, mi nombre es Suli Mildred Castillo Urbano, yo soy formadora de la entidad territorial Valle del Cauca y Buenaventura y hoy quiero compartirles en acompañamiento situado el tema de la retroalimentación como foco del acompañamiento. Para ello, tenemos un objetivo general que es comprender las características de una retroalimentación efectiva que promueva el aprendizaje, ya sea en interacciones de clase en modo remoto o en alternancia educativa, todo en el marco de la evaluación formativa. Para ello, entonces, tenemos 4 objetivos específicos que el primero dice comprender la importancia de la retroalimentación en el proceso de seguimiento y acompañamiento educativo de los estudiantes. El segundo, diseñar retroalimentaciones formativas que fortalezcan el proceso de aprendizaje en tiempo remoto o de alternancia. El tercero, entonces, nos invita a identificar las fortalezas y oportunidades del plan de mejoramiento institucional referente a la retroalimentación de los aprendizajes. Y el cuarto, fortalecer ese sistema institucional de evaluación de los educandos en cuanto al proceso de la misma retroalimentación como una intervención pedagógica. Tenemos esa estructura del taller. Este taller tiene 4 espacios. El primero es la exploración, el segundo la estructuración, el tercero la práctica, el cuarto la transferencia y el quinto la valoración y cierre. Para este primer momento de exploración vamos a trabajar las lecciones aprendidas. Frente a esas lecciones aprendidas centradas en el acompañamiento situado, vamos entonces a tener un cuestionario de entrada. Ese cuestionario de entrada va a estar alojado en una plataforma donde requiere indagar sobre la valoración que se le ha dado de acuerdo con la rúbrica de acompañamiento situado a los docentes, en los cuales se exponen las orientaciones que indiquen a los estudiantes las fechas y canales de comunicación para realizar una retroalimentación efectiva. Esa rúbrica tenía 3 niveles de valoración: baja, media y alta. La intención es entonces identificar esa frecuencia de estas valoraciones, teniendo en cuenta la importancia y cómo los docentes manifestaron esa importancia relacionada con la Ruta 2020 frente a la retroalimentación de los estudiantes en un acompañamiento remoto. Tal como lo dijo Paulina Flox en la videoconferencia del lanzamiento de la estrategia del IFEX Evaluar para Avanzar, una evaluación sin retroalimentación es perder todo el esfuerzo, porque no permite que el estudiante reconozca qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra de los objetivos de aprendizaje, o sea, de los criterios de evaluación manifestados para la tarea o el proceso a desarrollar. En el segundo momento de estructuración para este espacio conceptual, vamos entonces a tener en cuenta estos aspectos. ¿Qué es la retroalimentación? Una escalera para la retroalimentación, las reflexiones sobre la interacción con los estudiantes, los modos de retroalimentar y la relación con el CIE, o sea, cómo está esto interrelacionado en el aula como tal. Para responder la pregunta de qué es la retroalimentación, lo primero que tenemos que pensar es que es un proceso y no una actividad aislada, como nos lo manifiesta Enrique Chaus, Daniel Wilson, Rebeca Nijovic y la misma propuesta del Ministerio de Educación que nos habla sobre evaluar para mejorar. Entonces, todas estas propuestas, estas teorías desarrolladas convergen en visualizar esta retroalimentación como un proceso, en una interacción entre docente y estudiante, que rompen ese esquema vertical de la práctica de aula tradicional e integran la comunicación asertiva como eje fundamental para propiciar un ambiente seguro en el que se dé un aprendizaje profundo y se desarrolle una autonomía y una autorregulación por parte del estudiante. Todo ello con miras a una retroalimentación formativa, antes que una calificación de actividades o tareas hechas por el estudiante, pues se busca en estas diferentes estrategias el desarrollo de una cultura de aula en la que los estudiantes puedan valorar su propio trabajo y en el de sus compañeros, comprendiendo cuál es el aprendizaje que se proponen alcanzar, como lo manifiesta Anijovic en 2019 en la página 22. Esto permite hacer una distinción entre retroalimentar y calificar, lo cual da pie para promover estas relaciones horizontales y de colaboración
que se deben dar en una cultura democrática de participación activa en un aula de clase regular. Frente a ello, es necesario promocionar los tipos de retroalimentación, los cuales fueron manifestados por Tunstall y Gibbs 1996, citados en Ravela 2015, donde se determinan dos tipos claros de la retroalimentación. La primera es la retroalimentación valorativa, la cual está centrada en los juicios de valor de carácter comparativo, donde se escuchan cosas como mucho mejor que, está excelente, está incompleto y demás valoraciones cualitativas. La segunda es la retroalimentación descriptiva, que se centra en dar descripciones específicas acerca de los logros y procesos de los estudiantes, en los cuales están interactuando, comparando su desarrollo con lo que inicialmente se le pedía que hiciera. Es necesario tener en cuenta que retroalimentar es diferente a orientar y diferente a valorar, pero que estas dos acciones están involucradas en la retroalimentación. De igual manera que retroalimentar es más que corregir, señalar un error, que es proporcionar al estudiante una información que le va a permitir comparar esto que se le pide con lo que realmente él ha hecho. Este ejemplo que se muestra en la diapositiva es un ejemplo de lo que no es una retroalimentación. Podemos evidenciar allí una carita feliz, un mensaje de muy bien y una demostración de cumplido, pero no se está retroalimentando. Es necesario entonces hacer esa diferenciación. De igual manera, un enfoque particular de lo propuesto por los diferentes autores mencionados en el mismo Ministerio de Educación es que la retroalimentación permite seguir aprendiendo. O sea, que la retroalimentación no es la calificación final, es un proceso que va a permitir seguir aprendiendo tanto al estudiante como al maestro. Y desde el maestro hacia el estudiante y desde el estudiante hacia el maestro, lo cual va a ayudar a generar una confianza y autonomía en el estudiante. De igual manera, esto nos lleva a flexibilizar el currículo. Esto no implica dejar de lado muchas cosas, lo que implica es la integración con desarrollo de autonomía y confianza del estudiante, lo cual permite generar un nivel de aprendizaje propio de cada uno de los estudiantes. En este sentido, Daniel Wilson manifiesta que el proceso de retroalimentar integra una gran carga emocional, por lo que es necesario desarrollar competencias socioemocionales para retroalimentar los procesos. O sea que esta retroalimentación debe ser muy cuidadosa, pensar que es sobre el trabajo desarrollado, no sobre las personas. Esta manifestación es compartida por Annie Hovich y Danielson con un objetivo claro, donde los estudiantes sean capaces de monitorear su propio aprendizaje. Es claro entonces que la retroalimentación es un proceso que nos va a permitir seguir aprendiendo tanto a maestros como a estudiantes. Todo aquello que hemos hablado se da en términos de la interacción del aula física, donde no existe una mediación más allá que el aire y las cuatro paredes del aula realizadas. Por ello, Daniel Wilson habla de una retroalimentación en educación remota, o sea, donde hay un canal de comunicación que integra los medios de difusión y los recursos para la interacción. Esa mediación entonces está más alejada del estudiante, donde no podemos ver muchos procesos que se podrían ver en el aula física. En ese orden de ideas, el canal de comunicación en el proceso que se adiciona a este proceso educativo y que está manifestado por Annie Hovich en 2019, actúa como un modificador del tiempo, la cantidad, el modo y la audiencia en el proceso de la retroalimentación. Como vemos allí, se integran unos medios de difusión como las plataformas digitales, la radio, la televisión, con unos recursos para esa interacción como el WhatsApp, el correo, la tablet, los celulares, los mismos textos escolares y todos aquellos que se puedan adicionar. Esto hace indispensable entonces un ajuste en el currículo porque ya tenemos una mediación más amplia, ¿sí? Este ajuste en el currículo nos va a permitir en las prácticas de aula, puesto que
docente adquiere una información a través de diferentes medios, rompiendo con una comunicación directa con el estudiante, lo que va a influir en el tiempo, el modo y la manera de retroalimentar, lo cual pasa de manera inmediata a diferida, o sea, no tienes el estudiante allí para hacer esa retroalimentación, y de colectiva a individual. En el aula de clase, una retroalimentación puede servir para varios. Aquí, en el aprendizaje remoto, se torna complejo, sobre todo en instancias donde no hay conectividad, donde no hay una sala virtual para hacer este tipo de retroalimentación. Por su parte, Wilson también indica que este tipo de retroalimentación debe centrarse en el análisis de evidencia. No tenemos el estudiante para mirar el proceso, así que nos centramos en las evidencias que presentan el estudiante, con el fin de detectar necesidades de aprendizaje directas, ¿sí? Basadas en estrategias para el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje. Por ello, Wilson, que es el director del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, propone esta escalera para retroalimentar. En esta escalera para retroalimentar indica que existen 4 fases de manera ascendente, como están mostradas aquí en la diapositiva. La primera fase habla de clarificar, la segunda de valorar, la tercera de expresar inquietudes, la cuarta de hacer sugerencias. Todo ello conlleva a un aprendizaje profundo y a través de una comunicación que nos va a permitir una construcción de sentido. Como lo dice Wilson, esto atiende a una reflexión de la entrega de las evidencias de aprendizaje, de la exposición de tareas, de proyectos o trabajos, donde no siempre las ideas están plasmadas claramente o se entienden claramente. Y en algunos casos hace falta información. Por eso, antes de brindar la retroalimentación, antes de emitir unos juicios, es necesario aclarar a través de preguntas que permitan entender mejor algunos puntos plasmados en esa evidencia de aprendizaje que nos dan los estudiantes. En esta fase, entonces, cobra importancia que el estudiante aclare la idea no tanto para el docente, sino para él mismo, que quede muy claro cuál fue la intencionalidad, cuáles fueron las estrategias y qué es lo que se persigue, con preguntas como explícame con mayor detalle, hechas no solo por parte del maestro, sino por parte del docente, donde esa claridad sea bidireccional. Otra pregunta puede ser, en el espacio, en la conversación, ¿me puede repetir más despacio el ejemplo? De manera tal que esa clarificación se dé en doble vía, integrando pues el proceso, la tarea, el proyecto o el trabajo a desarrollar. La segunda fase, denominada valorar, debe hacerse de manera que recoja la información apropiada. Es necesario que se valoren las ideas de los estudiantes en el proceso de retroalimentar de manera constructiva, no ser punitivo, no invisibilizar al estudiante. Es necesario que el estudiante se sienta visible y que se sienta valorado la idea que lo llevó al desarrollo de esa tarea. Esto nos va a llevar a una construcción de cultura y apoyar esa comprensión con frases como excelente hipótesis, la fundamentaste muy bien, o sea, demostrar ese respeto por los estudiantes, iniciando por aquello que han hecho bien, por aquello que merece ser exaltado. Sin embargo, eso no significa que todo está perfecto, ¿sí? Como nos lo va a mostrar la tercera fase, que se llama expresar inquietud. Aunque se hayan valorado las ideas expresadas por los estudiantes, pueden persistir algunas que se deben profundizar debido pues, a la naturaleza de lo que se percibe. Entonces, es necesario expresar esas inquietudes, ¿sí? Por parte del maestro y permitir que el estudiante exprese sus inquietudes, donde pueden existir frases orientadoras como ¿qué podrías mejorar? ¿Qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? O sea, que lleven al estudiante a argumentar y a reflexionar, no a respuestas de sí, no, sino respuestas argumentativas, de manera tal que esto le permita al estudiante, en un ambiente de completa comodidad,
poder descubrir él mismo nuevas soluciones a esa tarea, proyecto o trabajo que se le asignó y generar él mismo oportunidades de mejoramiento de eso que presentó. Una vez hecho esto, una vez que se han expresado las inquietudes, se han valorado las reflexiones de estudiantes y de maestros, y se ha entendido, se ha clarificado eso que se ha presentado, viene la última fase, que es hacer sugerencias. Esta cuarta fase permite apoyar al estudiante en el desarrollo de su comprensión. No es darle el resultado, no es decirle está mal o está bien, es permitir a través de herramientas darle que él conecte de forma constructiva esa manera del desarrollo del trabajo. Es brindar al estudiante indicaciones, consejos, procedimientos para que los utilice más allá de los que él ya ha manifestado y pueda alcanzar el nivel de su potencial para el desarrollo de la tarea, del trabajo o del proyecto. En las interacciones con los estudiantes, en estas vía remota, a distancia, virtual, es necesario tener en cuenta qué es evidencia de aprendizaje y qué no lo es, ¿sí? Una evidencia de aprendizaje puede ser una fotografía. Lo que hay que poner atención es qué tipo de fotografía están presentando como evidencia de aprendizaje. Una fotografía del estudiante conversando con el papá o un cuidador no me da evidencia del aprendizaje. Una misma fotografía del estudiante donde muestre la tarea, la actividad que desarrolló, ya sea a través de la web, de la televisión, bueno, del medio que haya utilizado, esa tarea, esa fotografía sí es una evidencia de aprendizaje. Entonces, es importante que se entienda primero qué es evidencia y qué no es evidencia de aprendizaje. Para pasar a la segunda fase, que es el análisis de esa evidencia. En el análisis de esa evidencia, de acuerdo con Anijovic y Wilson, debe tenerse en cuenta la respuesta a estas tres preguntas. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué le falta aprender? ¿Y hacia dónde vamos? O sea, ¿cuáles son las metas? En este ejemplo que tenemos aquí, donde la tarea está centrada en responder a la pregunta de por qué el planeta Tierra, por qué en el planeta Tierra existen lugares donde se es de día, mientras que otros se es de noche para un niño de grado segundo, dice, explica tu respuesta con palabras y dibujo. La respuesta a ese qué se sabe hacer, ¿sí? Entonces está centrado en los criterios de evaluación. Comprende y usa conocimientos sobre el planeta Tierra. ¿Qué le falta por aprender? Entonces es entender eso que no está allí, que no es evidente, que puede ser que el niño lo tenga, pero no lo está mostrando en este desarrollo de la tarea. Dice, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, para establecer relaciones entre varios conceptos. Eso no se evidencia en la tarea del chico o de la chica. ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿cuáles son las metas? ¿Qué fue lo que se propuso la maestra? ¿Sí? Esta retroalimentación le dice al estudiante que debe explicar con base en las observaciones y experiencias previas las relaciones entre las características de los materiales con los cambios que sufren por la acción de la luz, del calor y del movimiento. Pensando en esas tres respuestas del análisis de la evidencia, vamos entonces a la estructura de la retroalimentación que muestra la escalera de Wilson. Lo primero es clarificar. ¿Qué significa tu dibujo? Ese clarificar está para el estudiante. ¿Qué significa eso que hiciste allí? ¿Cómo se mueve la Tierra? Donde permite que el estudiante dé una argumentación clara y específica de eso que ha dibujado allí. Valorar, es necesario que valore la explicación, que se preocupe por expresar inquietudes. Por ejemplo, ¿por qué la última línea de tu texto la escribiste así? ¿Revisaste la ortografía? Y demás actitudes y preguntas, de acuerdo con la escalera de Wilson, que nos permitan que el estudiante desarrolle una metacognición frente a esa evidencia de aprendizaje. Existen varios modos de retroalimentar. Entre ellos, como lo hemos visto, ofrecer preguntas abiertas que permitan la argumentación, que permitan describir el trabajo del estudiante y que el estudiante describa su propio trabajo.
Y lo importante en el modo de retroalimentar es ofrecer un andamiaje, no solamente quedarse en el diálogo constructivo necesario y eficiente, sino que hay que ofrecer un andamiaje para tratar. ¿Y qué relación tiene esto de la retroalimentación, la escalera de Wilson, los modos de retroalimentar con el sistema institucional de evaluación de los educandos? En el decreto 1290 de 2009, que se compiló en el decreto 1075 del 2015, otorga la facultad a las instituciones educativas para el desarrollo de su propio sistema institucional de autoevaluación, que debe ser coherente con toda la propuesta educativa, y que integran unas acciones de seguimiento para el mejoramiento del estudiante. En esas acciones de seguimiento para el mejoramiento del estudiante de los desempeños del estudiante durante el año escolar, es necesario tener en cuenta acciones de monitoreo y desarrollo, donde se debe llevar a cabo ese proceso de retroalimentación del aprendizaje a partir del trabajo que ha desarrollado el estudiante. Entre esas acciones de monitoreo y seguimiento al estudiante, es necesario contar con estrategias de mediación. Y esas estrategias de mediación parten del reconocimiento de los criterios de evaluación, que deben quedar claros tanto para el estudiante como para su cuidador. Este reconocimiento y comprensión de esos criterios deben contar con espacios de autoevaluación, o sea, que el estudiante mismo se autoevalúe y ponga en concordancia esos criterios con su manifestación. En el programa Todos a Aprender, en los materiales que se ofrecen a las instituciones educativas, hay espacios de autoevaluación, tanto en lenguaje como en matemáticas, que son una herramienta que le permite consignar a los estudiantes sus conceptos de autovaloración, donde pueden mostrar cómo hacen esa metacognición y que es importante que se tengan espacios y tiempos para el desarrollo. En el tercer momento, que es la práctica, se va a desarrollar un análisis del proceso de retroalimentación de ese sistema institucional de evaluación. Para ello, existen consideraciones previas, como iniciar la retroalimentación solicitando a los estudiantes que describan la tarea. Eso es un proceso de aprendizaje en esa misma descripción de la tarea, del trabajo, del proyecto que se ha asignado. Integrar estrategias de retroalimentación que promuevan la reflexión y la autonomía de los estudiantes. Emplear un tiempo prudencial para captar la atención del estudiante, que no sea excesivo, pero que tampoco sea mínimo. Y finalizar estableciendo compromisos con los estudiantes. Este cuarto paso es supremamente importante. No es está bien, regular o malo, sino la necesidad de establecer compromisos. En términos de lo socioemocional que hemos tocado aquí, que es importante en la retroalimentación, es necesario utilizar un tono amable y asertivo, reconocer y felicitar a los estudiantes y cuidadores por su trabajo, atender a la diversidad, no dejar estudiantes sin retroalimentar, promover la retroalimentación entre pares. Eso es un ejercicio interesante y que desarrolla la reflexión entre pares. Puede minimizar un poco esa reflexión uno a uno cuando se tiene un número amplio de estudiantes en el aula de clase. Diseñar y adecuar esas actividades complementarias, no que la actividad complementaria sea la continuidad de la actividad que no logró presentar. Y comunicar ese propósito de la retroalimentación, que no se vea la retroalimentación como un regaño, sino que se vea como un proceso para seguir aprendiendo. En la práctica de la retroalimentación, entonces, estamos solicitando que se lea detenidamente una guía de aprendizaje, que se escoja una actividad para retroalimentar, que se revisen las recomendaciones y consideraciones propuestas del docente hacia el estudiante en este espacio. Y obviamente que se retroalimente esa actividad. O sea, que hagamos el mismo ejercicio que nos está proponiendo Daniel Wilson con esas guías de aprendizaje de los docentes y que permitan el desarrollo efectivo de una retroalimentación en términos de una evaluación formativa. El cuarto espacio, que es la transferencia, la intencionalidad de esta transferencia es ir más allá de la práctica del taller, que es la retroalimentación del CIE. Ahí entonces sí vamos a trabajar con un Padlet. En ese Padlet vamos a desarrollar el seguimiento, la retroalimentación al seguimiento y mejoramiento de ese CIE y al espacio de autoevaluación del estudiante. No vamos a retroalimentar todo el CIE porque sería muy extenso, no vamos a enfocar exclusivamente
en esos dos apartados. Obviamente utilizando la escalera de Daniel Wilson, que es clarificar, valorar, expresar inquietudes, hacer sugerencias y esas recomendaciones que hicimos para la actividad de la práctica, teniendo en cuenta obviamente toda la legislación educativa y todos los documentos de apoyo que el Ministerio de Educación nos ha brindado. Los criterios de evaluación, la periodicidad, la participación y sobre todo esa construcción colectiva de esa autoevaluación del estudiante como tal. Ya en la quinta fase, que es la valoración y cierre, tenemos dos preguntas para reflexionar. ¿Cuál sería la mejor manera de ofrecer retroalimentación a los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje en contextos de educación remota y alternancia educativa? Tenemos que generar diferentes estrategias para el desarrollo de ello. Y la segunda es cómo presentar esta propuesta para que sea integrada en el componente pedagógico del plan de mejoramiento institucional. Esto es fundamental, porque una vez lo integremos al plan de mejoramiento institucional, va a ser más cómodo generar un impacto en el sistema institucional de evaluación educativa. Les agradezco mucho por este espacio. Estamos entonces en comunicación. Me alegra enormemente que podamos encontrarnos y los invito a profundizar en estos temas en los documentos que quedan en la carpeta de los documentos de apoyo. Muchísimas gracias.